Así que, Madame Petra, por fin con nosotros, ¿no? Así es. Me encanta tenerte, me encanta verte, me encanta ver tu sonrisa, me encanta ver tus ojos. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho que hayas aceptado venir. Sí, Desde muy adentro de mi corazón, tú sabes que sí, así igual, es. igual lo sabes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como yo te veo, veo siempre a una enorme mujer que se ha construido de una forma que rompe esquemas, que rompe todo, que eres capaz de tirar paredes, de tirar puertas, de patear lo que sea necesario con tal de conseguir tus sueños. Y eso es súper admirable. Siento un enorme respeto por ti y creo que vas a sumar muchísimo a este proyecto que tengo para tratar de ayudar. Así que otra vez te agradezco mucho. Vamos a ver qué podemos mostrar. Claro que sí. Muy bien, así que para presentarte un poco a los que hoy nos estén viendo, quiero empezar conociéndote, saber un poco cómo te percibes tú, quién eres y cómo podrían entenderte como Madame Petra. Pues creo que yo he sido una mujer muy multifacética. Em, Creo que estoy en el mejor momento de mi vida porque es el momento en el que me estoy empezando a reconectar con mi cuerpo, con mi ser, a conocerme y a aprenderme. Entonces, bueno, o sea, en primera yo me considero una mujer eh, gorda, alta, neurodivergente, y eso a mí me ha cambiado muchas percepciones, ¿no? de la realidad, o sea, salir de la normatividad creo que es un gran paso y pues abrazarme, ¿no? Entonces, lo que más me ha abrazado es el mundo artístico, desde el burlesque, desde los diseños, desde el arte en general, pero bueno, también incluye la música. Y todo eso ha sido un conjunto que ha ido desenvolviendo, ¿no? Entonces, sí, por eso pienso que soy muy, muy multifacética. Una persona multifacética con muchos talentos además, porque Sí. eso te lo tenemos que reconocer. Yo te veo y cada vez que te veo estás creando cosas, ¿no? Tus manos salen chispitas así. Muchas Todo el gracias. tiempo estás haciendo cosas. Que bueno, me encanta. Ahora, para conocer un poco sobre ti hacia el pasado, quiero ver un poco de tu contexto familiar, cómo creciste, en dónde creciste, qué te formó, quién te formó y cómo llegaste a ser, pues primero niña, adolescente. No hablaremos por el momento de tu adultez porque es creo que el momento más importante de lo que quiero hablar hoy, pero para conocerte un poco hasta tu adolescencia, por ejemplo. Pues bueno, yo crecí en un ambiente privilegiado, la verdad, lo reconozco. Mi padre nos brindó educación, un techo, salud, entonces, o sea, por esa parte creo que sí, ¿no? Tuve esos privilegios. Eh, Mi infancia fue he sido bastante solitaria, ¿no? Y por eso justo ahora que me reconozco en la neurodivergencia, puedo entender esos rasgos que tenía desde mi niñez y el por qué para mí era muy difícil involucrarme y convivir con la gente, ¿no? O sea, hay momentos en que tú no estás cómoda o simplemente se te acaba la energía y se te agota todo, pero no entiendes el por qué. ¿No? Y esta obligación que te dicen es que convive, y es que está, y es que sé feliz, y es que esto es como, es una presión muy, muy fuerte. Entonces, mi infancia me costó mucho trabajo involucrarme con la gente y yo por eso me aislaba mucho, ¿no? O sea, como que a mí me gusta vivir en mi mundo, con mis juguetes, en mi, pues sí, ¿no? En mi imaginario. Eh, Mi juventud, la verdad, fue un poco caótica. Creo que la separación de mis padres fue también un parteaguas bastante importante en mi vida, pero a la vez también entendí que no todas las familias tienen que tener un papá y una mamá juntos. Sí. Creo que la familia también no solo se hace con un hermano, una abuela, un tío, una tía, o sea, la familia tú la construyes. Entonces, mi adolescencia sí fue bastante difícil, y ahí fue donde yo me empecé a refugiar en el arte, ¿no? O sea, yo me refugié en instrumentos, me refugié en el teatro y eso fue lo que me salvó realmente. Esos mundos imaginarios donde yo podía ser otra persona, ¿no? Y podía olvidarme tantito de tener una cuidadora agresiva y de tener un papá que no vivía en mi mismo estado
y que cuando llegaba pues podía disfrutarlo, pero también a la vez era como alguien extraño porque decía, es que no te había visto en mucho tiempo, pero aún así yo te amo. Entonces, sí, creo que ha sido fases como muy, muy diferentes, pero cada una me enseñó algo y pues sí, ¿no? Me brindó la creatividad que disfruto hoy. Que hoy tienes. Déjame hacer doble clic en varias cosas porque es interesante desmenuzar un poco lo que estamos hablando. Primero, neurodivergente. ¿Podemos conceptualizarlo para que podamos después seguir hablando del término sin que yo diga, ¿qué me está diciendo? Claro que sí. En el mundo existen las personas neurotípicas, que son las personas que pueden, o sea, en términos más sencillos, como socializar y encontrar como las cosas de manera más lógica, o sea, que viven en una normatividad, ¿sabes? O sea, lo que te dicen que puedes hacer y que puede ser como una regla muy fácil, o sea, que tú digas, es muy fácil que a ti te dé un examen y que tú respondas todo. Pero cuando se lo das a una persona neurodivergente, que existen diferentes estilos de neurodivergencias, les cuestan más trabajo. Por eso cuando te dicen, ay, es que él es especial. No, no es que sea especial. Es una persona que entiende el mundo, que comprende el mundo con otras herramientas, de manera distinta. O sea, yo en la neurodivergencia tengo dislexia y tengo TOC. Entonces, eso afecta mi mundo, afecta mi día a día. No es que yo pueda vivir normal. Por decir, en casa yo tengo una fobia a veces por los bichos. Entonces es como llegar, quitarme los zapatos, ¿no? Limpiar, desinfectar todo. Y eso a fin de cuentas resulta agotador. Claro. Y es un desgaste mental muy, muy abrumador. ¿No? Entonces, ahora en el COVID, o sea, el TOC a mí se me disparó muchísimo. O sea, fue un TOC tremendo de yo desinfectar día a día con cloro, ¿sabes? Y hacer un caparazón de cloro en mi casa que ya no podía más y no es saludable. Entonces es únicamente trabajarlo, no llevarlo a extremos. ¿Y cómo puedes tú sobrellevar eso? En la dislexia hay algunas palabras que a mí me cuestan mucho trabajo pronunciar o que creo que se pronuncian de una manera y cuando las digo no es eso. Y lo que he hecho ahora es que en mis círculos yo digo, tengo dislexia, cuando diga algo y me equivoque, pueden corregirme y no pasa nada. Claro. Pero cuando un niño tiene dislexia, ¿qué es lo primero que hacen? Se burlan, lo humillan. Y entonces empieza a ser como más callado, ¿no? No se expresa, le da miedo, o las personas que son tartamudas, ¿no? O sea, todas esas cosas afectan a la larga. Entonces, cuando tú te reconoces y empiezas a entender que tu mundo lo vas a ver totalmente diferente y que otros tengan esa empatía contigo, eso es como un gran cambio. Y habría que empezar desde que el papá, la mamá entiendan que estas cosas existen, como dices, reconocerlas y abrazarlas para que el niño o la niña se sienta mucho más en confianza de poder ser una persona distinta, que fue exactamente lo que no te pasó. Claro, o sea, es cuando los cuidadores tienen las herramientas o se interesan porque su hijo, su hija, su infancia sabe que tiene que aprender de manera diferente. Claro. ¿No? Y no es que lo trates especial, pero es simplemente darle las herramientas adecuadas. No es lo mismo que a una persona con autismo le digas, sí, ahí te dejo solito y hagas tu tarea. No, por eso existen como tantos materiales. Hay que también romper este sistema educativo que te dice que todos deben de estudiar de una misma forma. No, todos aprendemos de manera diferente, por eso somos tan diversos. Claro. Bien, ahora un poco más adelante dijiste, el arte llegó para salvarme y fue la manera en que encontré como para poder salir adelante. ¿Cómo llegó el arte a tu vida? Híjole, pues es que el arte siempre me ha salvado. En cada etapa de mi vida me ha salvado. Llegó con un instrumento, después llegó con el teatro y bueno, ahora en mi vida adulta ha llegado igual con pintura y en el burlesque. Sí, ¿y algo de papel estás haciendo o vi en tus historias? No. Pues es que también hago como algunas cositas, pero
Eso es más como experimentar, porque el arte no solo es agarrar un pincel y ya. No. O sea, el arte puede tener diferentes modalidades. Puedes experimentar incluso con un papel albanene, mojarlo, ponerle unas hojas y dejarlo al sol. O sea, el arte puedes encontrar como muchísimas cosas. También me encanta bordar, me encanta hacer fotobordados, me encanta hacer alfombras. O sea, puedo hacer como muchas técnicas, ¿no? O sea, sí, me encanta la Digo, así te veo, multidisciplina. te salen chispas de las manos. Bueno, muy bien. Ahora vamos, tú ya hablaste un poco del divorcio de tus papás, porque sí siempre creo que aunque a veces es saludable para las parejas, no siempre se toma en cuenta cómo pasa para los hijos, ¿no? Cómo trasmina para las personas que están, pues, viendo, ¿no? Aprendiendo, porque también esa es una etapa en la que tú estás tratando de crecer, tratando de agarrar todo lo que está a tu alrededor y de repente pasan eventos como este que si no se toman con adultez, con madurez, considerando por supuesto a los niños, pues pueden afectar de cierta forma. Pero estoy haciendo esta pregunta porque creo que en la sociedad mexicana tener 15 años es una etapa, ¿no? Más allá de tu fiesta, no importa la fiesta. Tener 15 años es dejas de ser niña, comienzas a ser adolescente, ¿no? Así que sí creo que todas estamos pasando por una etapa muy distinta y todas llegamos a ese punto, algunas soñando, pero otras llorando y algunas queriendo ser una cosa y después se redescubren como una forma diferente. Así que solo para tomar como un punto de referencia, ¿qué te pasaba a los 15 años? ¿Qué estabas viviendo? Pero sobre todo, ¿qué estabas soñando cuando tenías esa edad? Pues yo cuando cumplí justo 15 años fue, bueno, un año antes mis papás se habían separado, no como tal, pero ya no vivíamos juntos en una misma, o sea, en un mismo techo. Ujú. Em, Realmente como que no comprendía la vida, ¿sabes? O sea, era el por qué yo tenía que dejar de jugar con mis muñecas y era algo que me gustaba mucho. ¿Por qué la sociedad me dice que ya tengo que ser una mujercita? ¿Por qué la sociedad me dice que ya me tengo que maquillar, que tengo que vestirme de cierta manera? Y bueno, también en el contexto donde yo me desarrollé en mi pubertad, la verdad es que ha sido también muy doloroso, porque yo crecí en un estado que se llama Aguascalientes, y es un estado, la verdad, bastante conservador. Sí. Es muy conservador y es muy hegemónico. A lo que voy con esto es, en Aguascalientes, bueno, como sabes, sucede la Feria de San Marcos. Entonces ahí, pues, o sea, la mayoría de las mujeres de su sueño Super es jeans, ser la super reina. botas. Ah, Exacto, ser la reina de la de la feria. feria. Cero te veo como la reina Y entonces para mí de era San como Marcos. un contexto así, pero ¿por qué? ¿Por qué se matan, no? O sea, ¿por qué quieren ser eso? Si hay tanta, pues hay tanta vida, hay tantas cosas por hacer, ¿por qué te quieres matar por estar con una corona? No, yo no entiendo. Y a mí me chocaba mucho eso, ¿no? Y creo que a mí sí me llegó mucho la parte rebelde, porque como mi mamá me quería imponer vestirme de esas formas y ser y pertenecer a esa sociedad, era como, no, yo no quiero y yo no voy a encajar en ello. Y la verdad es que ahí también conocí mucho la música, o sea, me involucré mucho en banditas de rock y así, y pues empecé a conocerlos y eran mis amigos y yo me la vivía en tocadas, en toquines y creo que es algo que nunca voy a dejar de hacer porque me gusta muchísimo, Ujú. pero eran como mis escapatorias, ¿no? Decir, esto es negro y esto es rudo y esto va en contra de los ponis que me dicen que tienen que ir afuera. Entonces, sí, para mí era una lucha constante, ¿no? O sea, yo no quería una fiesta. Y cuando yo dije que no quería una fiesta, fue así como el sueño truncado de mi mamá, así de, no, ¿cómo? No puedes hacer eso. Y yo, pues Mi no, yo no sueño. quiero, Ujú. ¿no? Era como, o sea, ahora lo entiendo y la verdad es que, bueno, aquí es algo muy importante que tengo que aclarar. A ninguna persona, yo estoy totalmente de acuerdo, que se le enseña cómo debe ser una madre. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tú como cuidadora, tú como madre, ejerzas violencia. Claro, tú tendrás un contexto, pero no tienes el derecho de ejercer violencia hacia alguien que tú estás cuidando. De ninguna forma. Entonces, tampoco puedes vivir a través de ella, ni tus sueños, ni lo que no hiciste. O sea, perdón, pero eso no es maternar. El maternar es desde el amor, desde la ternura, desde... Sí, o sea, es un amor muy radical,
¿sabes? O sea, es apoyar, impulsar, dar confianza y revolucionar, porque maternar también es muy revolucionario. Entonces, la verdad es que cuando yo rompí esos esquemas, porque bueno, también es importante mencionar que en la generación, o sea, en la familia de mi madre, yo soy la primera mujer que termina una carrera, que termina una maestría, y romper todos esos esquemas y tener toda esa carga familiar es, es muy fuerte, ¿no? Sí, En la familia de mi papá, pues bueno, vemos ya bastantes mujeres que hemos roto eso. Y sí, somos muchas mujeres exitosas y muchas mujeres que hemos podido callar, ¿no? Entonces es como, sí, también nosotras podemos. Y salir de esos contextos de, ay, pues que mi hija tenga su fiesta, y ay, que mi hija se case con alguien, ay, que, no sé, casi a los 30 yo tenga hijos, es como, no, habemos mujeres que tenemos otra vida y es también muy, muy válida. claro. Hablamos ya pues directamente de la violencia ejercida por los cuidadores, en este caso específicamente por tu mamá, porque creo que eso es tu parteaguas, ¿no? Cuando ello comienza a influir en tu vida, pues es decisivo para las decisiones que tú tomas y a muchas niñas, niñas incluso, pero hablamos hoy de mujeres, podría afectarles de una forma tremenda, donde tu vida se ve truncada o donde tu vida se ve yendo hacia un rumbo del que tú no tenías ninguna idea de ir, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cuándo te diste cuenta de que no ibas a seguir en ese camino? Pues, bueno, algo que mencionas es muy importante y creo que sí es importante también mencionar a los, o sea, niñas, niñas y niños en general, porque en la familia tradicional, y más en nuestro país, se le enseña a un niño que no puede llorar. Entonces ahí una misma madre está ejerciendo el machismo Sí, hacia que un niño no puede expresar sus emociones. sí, A una niña le suelen decir, es que tú solo es para que te cases y tengas hijos. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo tener una carrera? Incluso cuando tiene una carrera es como, ay no, pero es que esa carrera es de niños. ¿Cómo vas a estudiar, no sé, una ingeniería? O eso es como, ¿por qué no puedo? ¿Por qué? O sea, solo porque, pues que, solo porque tengo vulva y chichis no puedo. Y pues también están los niños, ¿no? O sea, que no se identifican, ¿no? Y es como decir, pero ¿por qué me estás obligando a que yo tenga que usar pantalones si yo quiero usar una falda, ¿no? Y es también súper válido. Entonces, creo que es importante que cuando uno quiere ser padre, madre, debe de entender y debe de tener empatía hacia lo que va a tener y hacia sí. cómo va a engendrar y cómo va a cuidar la infancia. Ujú. Entonces, pues en mi caso es que pues pareciese que yo tenía ya una vida estructurada, ¿no? Y como una fórmula de cómo tenía que ser y Había cómo debía todo de un ser. plan. Y pues yo lo rompí, ¿no? Entonces a mí me funcionaba algo muy, o sea, que eso yo lo aprendí, eso era mi truco de siempre, que me decía, si tú tienes buenas calificaciones, tú puedes hacer lo que quieras. Y yo, excelente. Entonces yo me mataba estudiando, ¿no? Y era una rata de así de laboratorio. No te costaba tanto trabajo. Y era como muy fácil para mí, entonces decía, bueno, y de repente le decía, ya tengo calificaciones, quiero salir. No, no puedes. Entonces era una rabia y decía, pero ¿por qué? O sea, si el trato era, si yo hacía esto, pues yo recibo esto. Oye, estamos hablando de este tema de las cuidadoras ejerciendo violencia. Y es un tema del que difícilmente escuchas hablar, así que vamos a tratar de profundizar un poco en eso porque me importa mucho entender que va ligado mucho hacia los cuerpos. Evidentemente es un problema con el que yo también he tenido que trabajar en mi vida, aunque yo creo que personalmente la única violencia que tengo es la mía, ¿no? Hacia mí. En tu caso viene de otros lados y esto de tus propios cuidadores creo que es un tema de mucha relevancia y que creo que vale mucho la pena compartir. Un poco tu parte de la historia, un poco lo que viviste, cómo lo sufriste. Pues bueno, es que en mi casa era un poco, es que en mi casa siempre ha sido una dualidad. Porque yo recuerdo mucho lo que me dijo mi papá alguna vez, que fue, tú no vas a ser mantenida de nadie, tú te vas a ganar tu vida siempre. Y él fue el que me impulsó a que yo tuviera una carrera, que tuviera una maestría. Y aparte, pues yo lo veía estudiar y estudiar y yo decía, es que ¿por qué él sigue estudiando y yo no?
Y eso me impulsaba a hacer muchas cosas, ¿sabes? Como tener de referencia a mi papá que hacía y que se actualizaba y que seguía creciendo, aunque también, no lo voy a negar, él también tenía sus temas y también trabajamos muchos temas, mi padre y yo, ¿no? Desde que entendiera mi bisexualidad, desde que entendiera cómo yo me relacionaba en el amor. Y eso fue un golpe muy fuerte para mi papá, Ujú. pero nunca se negó a conocerlo. De hecho, de las últimas cosas que me dijo fue, yo quiero que seas feliz, ya sea con un hombre o con una mujer, no me Claro. importa. Al contrario de mi madre, ¿no? Mi madre sí era como, pues igual, creció en un contexto y yo, o sea, lo comprendo. Pero aún así, insisto, no voy a justificar el hecho de que ella seguía ejerciendo violencia hacia mi persona. Sí. Entonces, cuando tú eres una cuidadora y ejerces violencia hacia tu hija, hijo, hije, eh, le estás generando un trauma y unas heridas que va a arrastrar durante muchos años. Entonces, cuando atacas uno de los temas principales que es la cuerpa, ¿no? De las mujeres o de cualquier, o sea, de hombre o de una persona trans o de quien sea, pues llegas a arrastrarlo bastante. Y lo que sucede es que no tienes el derecho de juzgar ni de criticar ninguna cuerpa. Entendamos que todas las cuerpas somos diversas y va a haber muchos tamaños. Y el hecho de que te quieran meter en esta normatividad de cómo debes de vestir, cómo debes de tener ciertas medidas, o sea, eso es imposible, es Ujú. imposible, ¿no? O sea, vemos mujeres altísimas que claramente no vamos a entrar en una talla 000, Ujú. ¿no? Y también hay mujeres que tienen una discapacidad o que están en una silla de ruedas que claramente tampoco van a poder entrar en un pantalón que mida, o sea, no sé, unos 50 centímetros de largo, ¿no? La diversidad es importante. Y entonces, cuando una cuidadora ejerce esas violencias estéticas hacia una niña, claramente las va a replicar y va a crecer con traumas y va a crecer con miedos. Entonces, cuando mi madre me decía, es que tú tienes que usar este vestido, ay, no cabes, estás gorda, vamos a dietas. Entonces, ¿cómo metes a una niña de 9 años a una dieta cuando apenas está desarrollando, cuando apenas está descubriendo su cuerpo, cuando apenas está pues sabiendo que tiene una lonjita, tiene una pancita y eso está bien, es normal. Y no es que romanticemos la gordura, los cuerpos van a ser siempre diferentes y diversos. Sí. Este asunto de criticar el cuerpo es normal entre, digamos, el machismo, ¿no? O sea, es una de las violencias principales. Hemos visto, vivido, escuchado todo el tiempo casos de señores que se casan y lo primero que dicen es no engordes, no puedes engordar, tienes que mantenerte delgada, tienes que hacer esto, y gente que se mata literalmente de hambre para poder mantenerse en un cuerpo. Tú hoy puedes reconocer que tienes una cuerpa distinta o de a lo mejor que no se apega a las normas regulares, pero cuando empezaste a crecer y comenzaste a medir 1,80, ¿de dónde te encogías? Cuando tienes un color de piel de este color, ¿cómo te lo cambias? ¿Y cómo luchas con eso en una familia donde te parece que no está bien, ¿no? Y qué realmente afectaba tu corazón en ese momento y cuáles fueron las red flags que te hacían pensar, esto no está bien. Pues cuando, o sea, yo quería algo diferente, eso sí estaba segura. Y cuando mi madre me decía, es que tú tienes que usar este tipo de ropa, yo decía, no, yo no quiero usar ese tipo de ropa, porque ese tipo de ropa lo usan compañeras que son muy agresivas, se burlan de las demás, critican, humillan. Y para mí era así como, o sea, lo relacionaba muy rápido, ¿no? Decía, no, esa ropa que está de moda no, es de niñas malas y no, yo no quiero. ¿Y por qué? Porque esas niñas a mí me agredían, porque esas niñas a mí se burlaban, ¿no? O sea, porque también, seamos sinceros, o sea, ser una niña matada y ser una niña rata es, o sea, sufres bullying, sufres, o sea, yo aunque era como muy grandota, la verdad es que nunca me había peleado con nadie. O sea, yo no es así como, ah, sí, te voy a agarrar. No, yo no puedo, no me gusta la violencia a mí. Pero
cuando tú sufres esas violencias y luego en tu casa te dicen que tienes que ser como ellos, es como, ¿por qué? Lo rechazas, lo vas Claro. rechazando. Entonces para mí era como, no, yo quiero usar otro tipo de ropa, no, yo quiero usar esto. Y también crecimos en una época donde no había tallas XL para mujer, ni 2XL. Bueno, yo no sé, pero hoy es difícil encontrar ropa XL, simplemente, ¿no? Así que no estamos hablando de 10 o 15 años atrás, imposible, ¿no? O Historias terribles cuando de eso. yo quería, no sé, usar zapatos, pues los zapatos de mujer no me quedaban, ¿no? Y Ujú, tenía que comprar ujú. zapatos de hombre y mi mamá era así como, ¿ves? Tienes que usar zapatos de vato. Y era como, pues sí, porque no hay. Y no es que tu cuerpo esté mal, pero te hacen crecer con esa idea de que tienes algo mal. Y entonces todo el tiempo tú estás cultivando esa semilla y la estás creciendo y dices, claro, y cuando la palabra gorda se convierte en un insulto desde que eres muy pequeña, cuando tú te ves en el espejo y no sé, quieres disfrutar una dona, dices, no, porque voy a engordar. No, porque estás gorda. No, no puedes hacer eso porque vas a engordar. Es como, ¿por qué no puede disfrutar un niño un pastelito? ¿No? O sea, porque no tiene nada de malo. Pero creo que también ahí es una responsabilidad de aprender a comer Ujú. y de enseñarte a comer. Y entonces, insisto, los cuidadores no pueden ejercer ninguna violencia estética hacia los cuerpos, porque crecen con muchas heridas las personas. Ujú, ujú. Bien, entonces hay un punto en la vida en que dices, esto es una olla de presión, yo no puedo más. ¿Cómo te veías en ese momento? ¿Qué pensabas que iba a pasar? Es que seamos sinceros, en esta sociedad mexicana creo que lo menos intocable es una madre, ¿no? Y estas frases que te dicen, ella te dio la vida, es Sí, que tu mamá es sagrada, sí. es que tienes que respetarla, es como, no, perdón, pero cuando tú reconoces a tu mamá como tu violentadora, ese es el primer paso para descubrir que no estás en un lugar seguro. Madame, pero hubo un momento en el que tú descubriste esto, Sí, porque entiendo que hoy lo puedes ver muy claro, o sea, hoy porque tú te has preparado mucho y estás cerca de mucha gente que entiende esto de una forma distinta y puede enseñar a otras personas a verlo desde este punto, pero te imagino, ¿cuántos años tenías cuando pasó tu salida de casa? tenía yo mis 18 cumplidos 18. y eso sucedió justo cuando ya no podía yo ni respirar casi casi en Te mi imagino casa. entre 16 y 17 años en tu casa, siendo violentada todo el tiempo, viendo a las niñas malas, como les estamos llamando ahorita, y sin saber qué hacer. ¿Cómo alguien de esa edad puede encontrar una herramienta para tomar una decisión tan fuerte como independizarte? Conocer historias. Yo sabía la historia de mi papá. Okay. Yo sabía que mi papá se había ido por buscar su sueño. Ujú. Y yo dije, pues si mi papá lo hizo, ¿por qué yo no puedo? Es que mi papá sacaba algunas cosas, yo lo escuchaba y me hacía cuestionarme bastante mi papá. Uno fue justo salirme de mi casa y la otra cosa que me hizo cuestionar a mi papá fue la, la heteronorma, ¿no? Cuando mi papá alguna vez le dijo a mi mamá, oye, por qué esta mancha no te dio novio? Y mi mamá, no, pues no sé. Mi papá dijo, ¿no crees que le gusten las mujeres? Y mamá, cállate. Y cuando yo escuché eso fue, me pueden gustar las mujeres. Ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo por qué cuando veo a esa morra de mi escuela, siento algo. Y entonces cuando escuché la historia de mi papá, que él también tuvo una infancia bastante dura y se quiso salir para estudiar, dije, pues ahí voy. Ujú. Yo también lo voy a hacer. Ujú. Y entonces me dediqué a ahorrar. Ahorré como por 2 años, así, de verdad, cada peso que me daban, casi lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba. Y cuando cumplí 18 años, yo no tenía dónde entrar a la universidad. Así yo dije, no, yo no voy a estudiar aquí en Aguascalientes, me rehuso, me rehuso, me rehuso. Y agarré mis maletas y me fui. Sin saber nada, porque, bueno, hoy sabemos que tuviste la mano de tu papá, afortunadamente, pero creo que el día que saliste no estaba segura de eso. No, la verdad es que yo dije, pues me voy a México. Yo quiero estar en México, yo amo México y yo quiero estudiar ahí.
¿Qué? No sé, pero yo me voy. Entonces recuerdo estar subiéndome al camión en la central del norte. Como esa historia nunca se la supo mi papá. Pero yo recuerdo que me subí y tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Y dudas mucho de ti. Dices, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Y si me regreso? ¿Y si mejor no lo hago? No, pero es que si me quedo, pues yo ya no quiero sufrir violencias. Chinga su madre, voy a seguir. Y pues llegué aquí a la ciudad, tenía un conocido y me dijo, pues hay ahí un hotel con un catre que lo rentan por semanas. Dije, pues ni pedo, o sea, me quedo ahí mientras. Y fue cuando empecé a hablar con mi papá de una manera más cercana, ¿no? Porque antes era como algo más... Pues yo estaba entrando en mis cambios hormonales, claramente a mi papá le costaba trabajo relacionarse con ello, pero ya cuando se trataba de mi educación, mi papá siempre intervino, nunca me dejó sola en ese sentido y me dijo, ok, ¿quieres este sueño? Está bien, pero tú sí me vas a cumplir con algo y vas a hacer estudiar algo. Y dije, va. Y entonces pues fue como, ¿y qué estudio? ¿Y qué estudio? ¿Y qué estudio? Entonces fue como, dijo mi papá, por aquí hay una universidad, vamos a ver si te gusta algo. Y yo, bueno, va. Y entré y llegué a una carrera que se llama comunicación visual y la verdad es que igual esa carrera yo no la seguí al pie de la letra porque yo no me dedico a la publicidad y siempre me dedico a ir en contra, ¿no? O sea, y por eso me involucré tanto en el activismo. Y sí me he dado cuenta que siempre he como roto esos esquemas, pero ha sido por historias. Y creo que una de las historias que sí más me ha inspirado fue la de mi papá. Y el hecho de que siempre haya querido él ayudar desde su profesión, para mí fue muy inspirador eso. Sí, tu papá médico y como Anestesiólogo. decíamos, anestesiólogo, siempre estudiando, siempre viendo cosas nuevas y creo que el tema de ayuda a a la gente en general es algo que pues tú respiraste, ¿no? No fue algo ni siquiera que tuviste que aprender, fue algo que ya traías pues desde tus primeras formaciones, ¿no? Y entonces llegaste a un hotel, a un catre, ¿te dormiste en ese catre? Me dormí una semana en un catre y Ajá. lo único que veía era Buscando a Nemo. Lo recuerdo Oye, ¿tu perfectamente. mamá te llamaba, no te llamaba, ya no le Mi importó? mamá dejó de buscarme. Mi mamá... Yo entendí que mi mamá creció con mucho recelo hacia mi Ujú, vida ujú, porque pues mi papá me apoyó para estudiar. ujú. Pero cuando en tu vida crees que lo más importante es lo estético y crees que lo más importante es lo económico y una posición social, pues claramente nunca vas a trabajar cosas del corazón ni del Mucho alma, más emocionales. ni las emocionales, exacto. Entonces yo entendí que yo no quería estar ahí, yo no quería crecer ahí. Te acogió, te abrazó, te llevó a la escuela, literalmente, como siempre lo hubiera querido seguramente, llevarte de la mano y verte triunfar y verte crecer y verte titular y luego Ujú. estudiar una maestría y encontrar un trabajo que te llenara, porque creo que ese trabajo en el que estás hoy, porque sigues, es porque te apasiona. Así que quiero un poco, después de tantos altibajos emocionales con los que has tenido que luchar, hoy estás en una posición diferente, ¿no? Sí. Claramente pasando por una dura etapa porque tu papá falleció el año pasado y eso pues ha sido un golpe durísimo, pero dejando ese punto de lado y hasta antes de ese evento, tú ya estabas muy estable y ya estabas encontrando tu razón de ser. Un poco cómo fue encontrar el camino, cómo decir si esto es lo que quiero, si esto, si quiero estudiar la maestría, porque la maestría sé que la estudiaste ya por propia gusto, ya nadie te dijo, si estudias una maestría tienes Sí. esto, ¿no? La verdad es que el camino te llama, ¿no? O sea, es igual, insisto, o sea, como el arte me llegó y el arte me fue cambiando y el arte me fue llenando de color y de mucha pasión, pues eso fue abriendo mi camino, ¿no? Claro, en la vida he conocido a gente bastante desagradable también, pero pues más que decir, ajá, maldito, es como, no, es una experiencia, ya, entendí que yo no quiero relacionarme con gente así. Entonces, pues igual, o sea, cuando veo a una mujer que es violentadora, con
sus hijas, es como, no, yo no quiero eso, ¿sabes? O sea, hay una cantante que a muchos les gusta, no voy a decir quién es, pero, o sea, es alguien ya bastante vieja y a muchas, o sea, creen que es la mejor voz y todo, pero yo cuando me enteré que fue una mujer que violentó a sus hijos, para mí se cayó, o sea, fue como, no, yo no quiero eso, porque tú no sabes lo que están viviendo sus hijos en este momento. Claro. Entonces, esas son las causas que a mí me inspiran, esas son las causas donde yo me agarro y continúo, ¿no? O sea, desde conocer mujeres poderosas, desde conocer mujeres que puedo escuchar sus historias, porque eso es lo que mueve, eso es lo que llama, las historias. O sea, si yo hoy te comparto que yo conecté con mi cuerpo desde la sensualidad con el burlesque, puta, o sea, a muchas mujeres va a decir, ay, ¿cómo crees que eres el burlesque? Y puedo hacer eso, y voy a sembrar así una semillita, y voy a decir, claro, todas las mujeres tenemos esa sensualidad, todas las mujeres podemos disfrutar de ese goce, pero es también trabajarlo en terapia, ¿no? O sea, es también adentrarte, meterte a sesiones, llorar y enfrentarte a muchos miedos y a muchos daños que te causaron y no agarrarte de ellos, ¿sabes? Porque, o sea, para mí ahorita es muy fácil contarte la historia de mi mamá, No, ¿no? pero bueno. Y no decir, ah, esa maldita mujer me arruinó. No, yo no voy a decir que me arruinó la vida. Al contrario, ella fue una persona que también me impulsó a no seguir ahí, ¿no? Y tampoco es que diga, ay, deseo que mi madre vea que la mujer que soy. No, tampoco, no es su obligación. Sé que va a ser mi mamá biológicamente, está increíble, pero es una persona que yo no quiero tener en mi vida ya. Y eso lo entendí desde el momento en el que yo salí de mi casa, desde el momento en el que ella no me echó ninguna llamada y en el momento en el que ella no me dijo que regresara a la casa, fue como, Nunca te lo dijo, ¿no? esto fue lo que tenía que hacer. Ujú, ujú. Decisiones que se van tomando y que se van pues construyendo tu vida, ¿no? Madame, yo te reconozco como una luchadora y como una feminista, eso es algo indudable. Yo, historia corta porque no es mi historia, en la marcha pues para mí había sido difícil, así que yo fui por primera vez el año pasado y ahí te encuentras con que el feminismo, no sé si alguien lo descubre antes, para mí fue en ese momento en el que lo descubrí, es un monstruo de 1000 cabezas. No hay una sola causa, no es una sola razón. No puedes decir soy una mujer feminista porque necesitas identificarte con una de las causas. Yo llegué ahí y vi contingentes de todo, cosas con las que mi corazón no puede ni siquiera pensar, como niñas que, pues, que las matan, niñas que violan, niñas o mujeres incluso, que desaparecen, golpeadas, y después vienen otras causas que son iguales de duras desde otro punto de vista, como discriminación por género en el trabajo, por ejemplo, como indígenas, como gordas, como, no sé, hay tantas causas, volteas hacia un lado y hay carteles y volteas hacia otro y hay otras fotografías y playeras y gente gritando con tanta pasión como la que se vive una marcha. Tú, que eres justo eso, una persona con niveles de pasión que te desbordan, ¿no? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué luchas todos los días? ¿Cuáles son tus causas? Pues bueno, una de las primeras luchas que tengo es la lucha capacitista, ¿no? O sea, justo lo que hablábamos al inicio de no pertenecer a las personas neurotípicas y tener una percepción del mundo totalmente diferente, es complicado, sí es muy complejo, porque eso sí, luchas día a día, ¿sabes? O sea, hay cosas que a la gente puede ser muy obvias, pero para mí no van a ser obvias. Eh, entonces es cuestionarnos y preguntarnos y cómo mantener el foco, si realmente lo estamos haciendo correcto para tener ese resultado. Eh, una de las otras luchas que, bueno, estoy ahorita involucrada más es con el tema de la gordofobia, ¿no? Con unas mujeres también súper, súper poderosas, súper, súper increíbles. Y pues juntas hemos decidido formar una colectiva donde hablamos de mujeres que sean gordas, que seamos representadas igual por nosotras mismas, porque si hay algo que no estamos de acuerdo es que los movimientos de mujeres gordas sean representadas por mujeres no gordas.
y por Ok. estos cuerpos hegemónicos, ¿no? Y estos cuerpos blancos. ¿No crees que entonces alguien delgado, blanco, puede entender la gordofobia? Pueden ser aliados, eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, puede ser una aliada, pero para ser una aliada también tienes que entender que tú no vas a sufrir esa discriminación. O sea, tú no vas a recibir una discriminación médica, ¿no? O sea, ¿cuántas Sí, mujeres gordas no han ido simplemente al otorrino y decir, ay, es que no puedo respirar por esto? Es que es estás que estás gorda. gorda. Sí. Y sales del otorrino con dieta. O no sé, vas así con un dermatólogo y dices, ah, pues es que me salió este lunar porque estás gorda. Sí, Es como, bueno, entonces todo el tiempo es sí, no. O sea, un cuerpo gordo no es siempre sinónimo de mala salud. sí. Entonces, ese es uno de nuestros ejes y también otro de los ejes es la sensualidad, ¿no? Y el goce, porque claro, seguimos siendo cuerpos, no necesitamos pedir derecho para existir. O sea, nuestro tamaño no tiene nada que ver con que podamos gozar, hablar, opinar, nada, seguimos siendo humanos y seguimos siendo mujeres, Ujú. ¿no? También el hecho de que en nosotras también acuerpamos a diferentes este, cuerpas, ¿no? O sea, cuerpas disidentes, cuerpos que tienen, no sé, alguna, o sea, que no se sienten identificadas con algún otro feminismo, es como, pues vente, ¿no? O sea, aquí todas las cuerpas son súper bienvenidas. Entonces, también son súper bienvenidas personas queer, personas trans, porque creemos que también existe una gran discriminación hacia ellas y ellas. Entonces, creo que esto también nos ha reforzado mucho porque también en nuestra colectiva nos hemos dado cuenta que no hay mujeres gordas que nos podamos juntar y salir en bicicleta, ¿no? Ujú. Entonces ahora somos un pequeño grupo que queremos Que crezca. que Ujú. crecer y salir. Hicimos hace un par de meses una fiesta donde abrimos un escenario, ¿no? O Ujú. sea, así muestra de talentos. Mujeres bailando belly dance, o sea, echándose unos poemas, cantando, bailando. Es como, claro, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque en los espacios donde existe cuerpos hegemónicos no se nos es permitido, o si lo hacemos, somos punto de burla. Tienes razón. Entonces, esos espacios son espacios seguros que hemos estado construyendo y que queremos seguir construyendo, porque también otro de los temas que trabajamos y que hay una increíble sexóloga con nosotras es cómo tú puedes descubrir tu placer, ¿no? O sea, ¿cuántas Ujú. mujeres no se masturban porque, no, es que yo no puedo porque soy gorda, porque no puedo? Tócate, es como lo más rico y es lo que más puedes disfrutar. Tu cuerpo te pertenece, ¿no? Ujú. Entonces, todo acto que tú hagas y toda revolución que tú vayas a hacer va a ser político, ¿no? Ujú. Porque a ti te pertenece tu cuerpo. O sea, esa idea de que te hayan quitado el cómo te percibes, está mal la sociedad. O sea, tú te tienes que valer por todo lo que tienes, por todo lo que sientes, por todo lo que eres. Tú eres más que una cuerpa. Y esto, porque por supuesto hay que empezar con algo, ¿no? Y tú dices, creamos un espacio seguro para que la gente se pueda expresar, pero tiene que ir más allá, ¿no? Porque quedarte en un espacio que sigue siendo un poco escondido, un poco para nosotros, de nosotros, creo que tienen que ir un poco más hacia involucrarse con todos los demás, a Claro, lograr ser igualitario, ¿no? claro, es un proceso largo, Sí, la verdad, porque el tema de la gordofobia es algo que apenas pues se está manejando, ¿no? O sea, no tiene mucho, o sea, no. sería como a finales del año pasado que aquí en México está agarrando mucha fortaleza. Entonces, la verdad es que los grupos son pequeños y son nuevos, realmente, pero el hecho de que nosotras o sea, pudimos marchar en el 8M, llevar nuestra bandera del orgullo gordo, que aquí la tengo, este, llevarla y gritar consignas gordas y llamarnos, proclamarnos gordas Sin que sea una ofensa. sin que sea una ofensa, ha sido el acto más revolucionario que hemos tenido. Entonces, claro, ya dimos el primer paso,
¿no? Presentarnos, gritar, que nos vean. Estamos armando nuestra colectiva, estamos armando otros espacios y es llamar, ¿no? O sea, pues bueno, o sea, yo sé que va a salir después, pero también hace poco acaba de pasar en Copred, ¿no? Los conversatorios de personas gordas. Y pues también ahí es un mundo nuevo, ¿sabes? Y la verdad es que quienes llevaron ese proyecto, que son dos grandes mujeres, una de ellas está en nuestra colectiva, este, son mujeres que han traído el tema del gordo odio y de la gordofobia desde hace años, ¿no? Que no habían sido escuchadas. Y que no habían sido escuchadas y que hoy por fin pudimos tener un conversatorio con el gobierno para que se nos escuche. Pero lo importante ahora es involucrarlo y meterlo en la sociedad y que claramente no empiecen a decir, es que ustedes romantizan la gordura, es que ustedes que entonces quieren, que les estás dando permiso a las niñas que coman 20,000 hamburguesas. No les estamos diciendo eso, les estamos exigiendo espacios seguros, donde no se nos discrimine, espacios donde también podamos tener derecho a la salud y acceso a la salud, donde podamos tener espacios donde nos sintamos seguras, donde nuestro cuerpo no únicamente diga, ah, sí, debemos si ya tienes diabetes. Sí, es como, sí. claramente Con no. eso yo conozco gente que no va al doctor porque tiene miedo, ¿no? De decir, no voy porque me van a decir que es por el sobrepeso. Sí, sí, clarísimo. Bueno, ¿y qué tiene que cambiar? ¿Cómo tenemos que cambiar? ¿Cómo nosotros, desde donde estamos, podemos poner un grano de arena? Pues bueno, creo que hablando como o sea, desde el inicio de la entrevista es, pues primero como cuidadores, ¿no? Y no solo hablo como de padres y madres, también somos responsables de todas las infancias que tenemos a nuestro alrededor, llámese sobrino, llámese ahijado, Nieto. llámese nieto, vecino, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas una infancia cerca y puedas demostrar y enseñar empatía, respeto y amor con ternura, creo que vas por muy buen camino. Porque cuando empiezas a ejercer violencia, pues las infancias lo empiezan a replicar. Entonces, no sé, es muy fácil que un niño escuche, ah, ¿ya viste ese pinche gordo del vecino que no sé qué? Entonces el niño ya aprendió una palabra y ya aprendió que pinche gordo es un insulto. Es un insulto. Y entonces, cuando ve a alguien en la escuela y cuando ve a un niño, le va a decir, es que él es un pinche gordo. ¿Y quién es ese niño para juzgar la historia de alguien que no sabe tal vez si ese niño, no sé, tiene una neurodivergencia, su papá falleció, ¿sabe? Y entonces, pues él va a crecer con una herida. O con un cuerpo Entonces, que no puede cambiar. exacto. Entonces, pienso que esa semilla o lo que uno puede hacer es como, si tienes una infancia alrededor, simplemente seas responsable, seas empático y seas ético en lo que quieres comunicar. Los niños, bueno, todos, pero especialmente los niños, aprendemos con el ejemplo. Y mostrarse de una forma en la que quieres que el niño aprenda o el adulto aprenda, creo que es lo más coherente que se puede hacer. Pero Claro. aprender a hacerlo no siempre es fácil, porque siempre salen tus demonios, ¿no? Y quieres exhibirlos porque así es el comportamiento humano. ¿Cómo te educas para eso? Pues bueno, no es que quiera romantizarlo tampoco, pero creo que una de las herramientas más importantes es generar tribu. Generar tribu con personas con las mismas heridas, con mismos dolores, donde te sientas tú que empatizas. Por eso yo creo que también puedes sembrar una semilla, tanto yendo a terapia, pero también involucrándote en círculos y involucrándote en causas. O sea, hay infinidad de círculos para sanar. Y es que pones en el Google y te sale algo, ¿no? Claro, y el punto es, ahí también estás sembrando una semilla, ¿sabes? Porque entonces vas a salir y vas a dejar de juzgar y te vas a preocupar por lo único que te debe de importar en este mundo, que es tú, cómo tú puedes mejorar como persona, cómo tú puedes empatizar. Ahí también puedes generar el cambio. Y pues insisto, ir a terapia es como de La las cosas terapia es principales. el común denominador, creo que para tratar un tema, ¿no?
Conozco mucha gente que dice, uy, no, yo para qué contar los problemas no soluciona nada. em, y no, ¿no? ¿Qué es en realidad ir a terapia y cómo se trabaja? Pues bueno, es que hay diferentes terapias, ¿no? O sea, no, la terapia tal vez que tome yo no te va a funcionar a ti, ¿no? Empezando Entonces, por eso. creo que es muy válido o sea, en mi caso es, yo tomo terapia y aparte voy con una psiquiatra. Y, o sea, ambas son mancuerna, ¿no? Es como, ok, lo que estoy trabajando aquí, sí veo algún cambio, pero hay unas cosas que todavía estoy arrastrando, que no puedo trabajar en terapia y entonces las trabajo con mi psiquiatra, ¿no? Entonces es como, así yo voy manejando, entiendo. Yo sé que no todos, todas, todes pueden tener el privilegio de pagar una terapia, pero también, pues, hay consultas y hay consultantes que dan, terapias Ayuda gratuita. gratuitas. Y los propios círculos, ir a hablar en un círculo es parte de una terapia, ¿no? Claro, Es algo con lo que puedes empezar. claro, o sea, a lo mejor y tú dices, ay, no, yo no quiero hablar. Está bien, no hables, pero escucha. Escucha que tú no eres el único que tiene esa historia. Escucha que tú no eres el único que sufre porque no cabes en un avión, ¿no? O sea, hay historias que de verdad duelen. Y hay historias que de verdad te van a conmover y van a empatizarte. Uno cabes en un juego de Disney. Historia personal. Entonces creo que sí, o sea, esa es la forma en que tú puedes empezar a hacer esos cambios. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a unas preguntas más generales, que me da miedo lo que me vas a responder. ¿Qué significa el machismo para ti? Hay ciertas acciones que tú crees que no puedes hacer porque te lo inculcaron, ¿no? Como el hecho de que, ay, tú no puedes estudiar una ingeniería, porque yo no Sí, puedo, eso. ¿no? Ahí estás generando un tipo de machismo. En mi caso, el machismo yo lo viví por parte de mi mamá desde el momento en el que a mí me dijeron que yo solo tenía que estudiar, ay, ¿cómo dice esa frase? Pero que es MMC, que es mientras me caso, que esta es la cosa más horrible del mundo, es la cosa más machista del mundo, y que te digan, tú solo vas a estudiar una carrera mientras consigues un novio y te cases. Es como la cosa más machista, ¿no? El hecho de que a una mujer no la crean capaz de que pueda hacer lo mismo que cualquier otra persona en el mundo, que cualquier, o sea, que el género de hombre, es como, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser una presidenta? ¿Por qué no puede ser este, un increíble gerente? ¿Por qué no puede ser una increíble community manager? O sea, hay tantas carreras, ¿por qué no puede ser una increíble astronauta, una increíble ingeniera química? Hay tantas, tantas, tantas cosas que podemos hacer que esas ideas, ¿no? Del patriarcado que nos han dicho que no podemos, pues hacen que nos bajemos y que únicamente estemos preocupadas tal vez por la violencia de, ay, ¿cómo voy a ver? Y no sé qué, es como, no, somos mucho más que un cuerpo. ¿El machismo tiene cara de mujer? Mm, sí, claro, las mujeres también ejercen el machismo. Yo creo que en las más de las ocasiones. Educan a los machos, para empezar. ¿Qué es el matrimonio para ti? No sé, para mí pues es una institución en la Sí. que yo no creo, Ujú. ¿no? O sea, creo que cuando también te involucras en las formas de amar, sabes que hay otras formas, ¿no? O sea, hay personas que les funciona la monogamia, está increíble. Hay personas que les encanta el poliamor y es también muy válido y muy respetable. Pero el matrimonio como institución y como te lo ejercen a nivel sociedad, creo que ya es algo pues muy trillado. ¿Pasado de moda? Sí, bastante. ¿Va a desaparecer? Pues por desgracia, ¿no? No tiene que, es algo que va a seguir existiendo y es algo, y es el sueño tal vez de muchas mujeres que está bien. Si te quieres Ujú. casar está súper bien. Pero, no sé, yo la verdad no, tal vez no creo en eso porque no es algo que yo quiera para mí. Sí, sí, sí. Sí, no, no, entiendo perfecto, pero mi punto era un poco desde cómo lo ves, ¿no? Porque tu punto de vista, como decimos, rompe esquemas, ¿no? Entonces, creo también y coincido que el matrimonio no es hoy lo que era hace 20 años, por ejemplo. O sea, que va cambiando, se va transformando, Ujú. que hoy todavía sigue siendo parte de la seguridad social, ¿sí? Política en términos de compartir cosas,
pero de darle seguridad a una familia, por supuesto, ¿no? Porque también pues hay muchos abusos en ese sentido y creo que el matrimonio da la certeza legal, digamos, como para proteger a una familia, pero entiendo perfecto que desde tu punto de vista eh, el concepto era completamente distinto, por eso me importaba tanto escucharlo, ¿no? Y lo agradezco, por supuesto. Vamos a la última pregunta, que es la que más me gusta, Ok. que es, ¿cuál es tu superpoder? Ay, mi superpoder, yo creo que es crear. Sí, Simplemente es crear. Crear desde algo tan sencillo como un muñequito de un circulito y un palito, hasta una obra de arte o de crear conciencia o crear, no sé, un cambio en la vida de muchas mujeres, ¿no? Cuando me han visto bailar, ¿no? Estar en un escenario en burlesque, ¿no? Ahí medio desnuda, y es como, y que digan, yo quiero hacer eso, es como, ah, increíble, hazlo, ¿no? Claro, bienvenida. Y eso, yo creo que ay, es antes de que crear. terminemos, porque no me quiero quedar con la duda, es ¿cómo fue tu primer baile burlesque? El primer baile burlesque, híjole, es una historia muy divertida porque yo bailé una semana después que mi papá falleció. Sí, Y para mí fue el acto político más increíble porque si hay algo que mi papá me dejó muy claro es que aunque o si uno de los dos desaparecía, teníamos que continuar nuestras vidas. Entonces yo simplemente me subí al escenario y cuando te subes a un escenario me hizo recordar cuando estaba en la prepa, ¿no? Que yo quería desconectarme de mi casa y fue como, bueno, ahorita no soy Moncha, ahorita no soy, yo ahorita soy Madame Petra del Bosque y pues le doy con todo. muchas gracias. ¿De Muchas qué? gracias por estar y por compartir. Te agradezco mucho, te quiero mucho También. y te quiero ver triunfar. Gracias. Gracias, gracias, gracias por vernos.